¿Y si te dijera que el mayor problema que tienen los coches eléctricos está a punto de desaparecer? Y no gracias al litio, sino gracias al sodio. Pues sí, las baterías de sodio para coches eléctricos están a punto de dejar de ser una mera teoría y pasarán a ser una absoluta realidad. Y con esa realidad llegará lo que millones de personas estamos esperando: coches eléctricos realmente económicos. Y cuando digo que esto es una realidad, no digo que es algo que va a pasar en 6 meses o algo que va a pasar en un año, es algo que está pasando ya, porque se ha presentado el primer coche eléctrico de producción a gran escala que utilizará baterías de sodio. Y te lo cuento todo en este video. Y es que Changan, que ya están hace bastante tiempo en Latinoamérica y están entrando a España, junto con CATL han presentado el primer coche eléctrico que se va a producir a gran escala que utiliza baterías de sodio. Es el Nevo A6 y utilizará las baterías Naxtra de CATL. De estas baterías yo he hablado de manera muy extensa en un vídeo explicando por qué, aunque son baterías de sodio, son baterías muy interesantes porque no solamente son muy económicas de producir, sino que literalmente compiten en prestaciones con las baterías LFP. Pero antes de hablar del Nevo de Changan, tenemos que hablar de las baterías de sodio, qué son y cómo funcionan. Funcionan exactamente igual que las baterías de litio, con una diferencia fundamental. Los iones se mueven entre ánodo y cátodo a través de un electrolito. La diferencia clave es que el elemento portador de la carga no es litio, es sodio. Y el sodio es un elemento excesivamente abundante en la naturaleza. No tiene las mismas connotaciones geopolíticas que tiene el litio porque se puede extraer de básicamente cualquier lugar. Si puedes extraer sal, puedes extraer sodio. Y eso lo cambia todo con respecto a la fabricación de las baterías. Porque al ser muchísimo más abundante y al ser muchísimo más fácil de extraer, fabricar baterías de sodio es muchísimo más económico. Y además, al no depender de ciertos países para poder extraer los materiales necesarios para hacer las baterías, también simplificas muchísimo la logística de transportar materia prima para la fabricación de las baterías. Eso hace que los costos se reduzcan radicalmente. Pero como cualquier nueva tecnología, había que perfeccionarla muchísimo para poder conseguir densidades interesantes y para poder obtener una metodología de fabricación a gran escala. Y esto también lo he mencionado un montón de veces en el canal. Estamos en una época en donde la innovación alrededor de las baterías se está acelerando un montón, porque el mercado de coches eléctricos es cada vez más grande y también las ventas de coches eléctricos son cada vez mayores y de hecho se están acelerando. Estamos viendo un crecimiento cada vez más grande y un interés mucho más grande en coches eléctricos. Por lo tanto, hay mucho interés de encontrar formas de producir baterías de manera mucho más económica, y no solo más económicas, sino quitando complicación. Y el litio puede llegar a ser complicado. Con el sodio un poco te quitas ese problema. Y otra de las grandes ventajas de las baterías de sodio no solamente es un tema de precios y de simplificación en su fabricación, sino porque tiene un muy buen desempeño en el frío. De hecho, a menos 30, menos 40, incluso menos 50 grados Celsius, la batería mantuvo comportamiento normal. De hecho, a esas temperaturas mantuvo el 90% de su capacidad original. Pero las baterías de sodio no son perfectas. El mayor problema que tienen las baterías de sodio es la densidad, que es de hecho un poco el mismo problema que ha tenido históricamente las baterías LFP. Y menciono las baterías LFP porque en cuanto a prestaciones, sobre todo en densidad energética, en potencia de carga, las baterías de sodio son el competidor perfecto de las baterías LFP. Podríamos de hecho ver un futuro en el cual lo que ahora mismo consideramos una batería LFP en su utilidad, precio, prestaciones, sea reemplazada por una batería de sodio. Tienes prácticamente las mismas prestaciones, en algunos casos incluso mejores, pero a precios muchísimo menores. Ahora, hay una cosa de la cual hablo poco, y es lo que sucede tras bastidores cuando voy a probar un coche o cuando estoy de viaje para mostrarles cosas como estas baterías. Y es que todo el tiempo tengo que usar Wi-Fi o Wi-Fi públicos, en los aeropuertos, en los hoteles, en las salas de prensa, y yo desde estas redes estoy no solamente subiendo mucho del material que luego ustedes ven en vídeos, sino que al final toda mi vida profesional en muchas ocasiones está pasando por redes inalámbricas públicas cuando estoy trabajando de mi portátil o desde mi iPhone. Y no es un tema de paranoia, es un tema de seguridad. Y yo, para controlar mi seguridad y la de mis datos, utilizo NordVPN y es extremadamente simple de utilizar. Simplemente me conecto
conecto a la red Wi-Fi, Wi-Fi, donde sea que esté, y activo NordVPN. Pero es que además hay otras ventajas asociadas a tener NordVPN. Mi favorita es que yo puedo simular estar conectado en más de 50 países. Y funciona particularmente bien cuando vas a comprar un ticket de avión o reservar noches de hotel. De esa manera ahorras un montón de dinero cuando vas a viajar. Y me encantaría que ustedes también lo prueben. Así que si entran por medio de este enlace, que también está en la descripción, pueden obtener más del 70% de descuento en NordVPN y 4 meses gratuitos. De esa forma, proteges tu conexión, ahorras dinero y puedes simular estar conectado en más de 50 países con un solo clic. Muchas gracias, NordVPN. Continuamos. Y muchas compañías están en esta competencia, en esta carrera, por ser de las primeras en fabricar a gran escala baterías de sodio, por todo lo que les comentaba antes. Una de esas compañías es CATL. Y CATL presentó el año pasado la batería Naxtra. Es una batería de sodio, pero tiene una característica fundamental, una característica súper importante que la hace particularmente interesante, y es su densidad. 175 vatios hora por kilo a nivel de celda. Es un número muy interesante porque de hecho es más densa que una batería LFP. Y claro, eso pone un poquito patas arriba todo el mercado de baterías para coches eléctricos, porque hasta ahora lo que estaba sucediendo es que las baterías NMC, NSM se utilizaban normalmente para coches de gran autonomía, en donde necesitas baterías con mucha densidad para no hacer el coche súper pesado, más pesado de lo que ya son los coches eléctricos, y poder ofrecer 70, 75, 80, 100 incluso kilovatios hora en el pack de las baterías. Ahí prima la necesidad de la densidad, pero con coches que tienen baterías de, por ejemplo, 60 kilovatios hora, 65 kilovatios hora, no es tan importante que las baterías sean muy densas. Y de ahí la batería LFP es ideal, porque además es muy barata de producir, pero también es más maltratable. Y hay mucha industria alrededor de las baterías LFP que podría, no voy a decir que desaparecer, pero se podría ver seriamente afectada y se podría ver seriamente amenazada por la aparición de las baterías de sodio, y sobre todo considerando la tecnología que ha presentado CATL, que es el mayor fabricante de baterías del mundo. Además de que las baterías Naxtra de CATL utilizan tecnología Cell to Pack, haciendo que puedas hacer baterías estructurales de sodio, lo cual tiene más ventajas aún para la construcción de coches eléctricos. Las baterías estructurales ofrecen un montón de ventajas, hacen que el coche sea más liviano, utilizas la batería como parte de la estructura del coche, lo cual le da un dinamismo distinto al vehículo, muchas otras ventajas más. Y además funciona muy bien en frío, es igual de maltratable que una batería LFP, pero claro, el único problema que tenemos de momento, o que creíamos tener de momento, es que no teníamos muy claro cuándo llegaría ese momento en el cual una compañía grande, en este caso CATL, sería capaz de fabricarlas a muy gran escala, y sobre todo también entender a qué capacidad real podría construir estas baterías, porque de hecho ha sido uno de los grandes retos en las baterías de sodio. No es casualidad que muchas baterías de sodio terminan utilizándose únicamente para motos, porque no terminaban de encontrar metodologías para hacer packs de baterías de grandes capacidades. Y finalmente tenemos respuesta a esa pregunta, a esa gran duda que teníamos desde hace mucho tiempo, porque ya sabemos algunas de las características que tiene el coche de Chang'an, el Nevo A06, entre ellas la capacidad de la batería. Es una batería de 45 kilovatios hora. Es interesante, no es una batería muy grande, y es un poco lo que nos esperábamos. Sigue siendo tecnología relativamente nueva, y por lo tanto pues tenemos este tipo de limitaciones, pero es muy esperanzador ver que en poco tiempo CATL ha conseguido hacer un pack de baterías de 45 kilovatios hora, y esto es una batería que se estaba fabricando el año pasado. Ahora está entrando en fase de gran escala, pero habrá que ver dónde se encuentra CATL con las baterías de sodio en 6 meses, porque esto va muy rápido. Esos 45 kilovatios hora de batería de sodio le otorgan una autonomía homologada en el ciclo CLTC, que es el ciclo que se utiliza en China, de 400 kilómetros. Es un ciclo demasiado optimista. Si lo transformamos a WLTP, sería un coche que en Europa se vendería con una autonomía homologada de 328-330 kilómetros. Y ya sé lo que estás pensando, así que espera un momento. Por tu cabeza ahora están pasando decepción y un esto no me vale para nada. Totalmente de acuerdo, fue exactamente lo que pensé yo. Pero, ojito, CATL ya está trabajando en una batería de sodio que vendrá próximamente con autonomías de 500 a 600 kilómetros. Como digo, esto va muy rápido. Y ahora mismo se vende el primer coche con una batería de 45 kilovatios hora. En probablemente unos pocos meses veremos baterías un poco más grandes que otorguen autonomías de 500, 600 kilómetros en el ciclo CLTC, que equivale a autonomías de 500 kilómetros en el ciclo WLTP.
WLTP. Así que en relativamente poco tiempo vamos a entrar en el mismo territorio de lo que nos ofrecen las baterías LFP en la actualidad. Ahora, 175 vatios hora por kilogramo. ¿Qué significa eso? Significa que ya está incluso por encima en términos de densidad que una batería LFP. Y eso es muy loco, es muy interesante. Y es curioso porque el Chang'an Nevo 06 es un coche grande. La versión con la batería de sodio y de 45 kilovatios hora no le va a dar mucha autonomía. Me imagino que lo ofrecerán como una alternativa muy económica del coche, pero es un coche de 4,8, casi 4,9 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Es una berlina grande, de lo que vemos que se vende bastante en China, y con una distancia entre ejes muy generosa, casi 3 metros, 2,9 metros, así que un poco se garantiza que el espacio interior es muy amplio. Y cuando miras el interior del coche, la verdad es que es bastante sorprendente. Así que tampoco me sorprende que con ese tamaño y esa capacidad de batería la autonomía sufra. Pero de verdad estoy seguro que en relativamente poco tiempo veremos baterías de sodio más grandes. Lo importante, estamos viendo el primer coche eléctrico con una batería de sodio, en este caso de CATL, que se fabrica a gran escala. Eso es un hito súper importante. Ahora estamos en los primeros pasos de baterías de sodio para coches eléctricos, sobre todo coches eléctricos de esos tamaños, pero estoy seguro que en los próximos meses y en los próximos años vamos a estar hablando de baterías de sodio y vamos a ver cómo impactan significativamente en el precio real de los coches eléctricos. De hecho, la versión de acceso del coche con las baterías de sodio tiene un precio equivalente a 13.300 euros. Es muy barato. Y la pregunta que muchos de ustedes están haciendo, y es una pregunta que yo también me la estoy haciendo ahora mismo: ¿llegará este coche a Europa o llegará este coche a Latinoamérica? No tenemos idea, no hay información. Chang'an aquí en España apenas está entrando con 2 modelos puntuales. Me imagino que todo esto empezará, como suele suceder con China, mercados locales, y poco a poco lo iremos viendo en otros mercados. Ahora mismo CATL es verdad que se está enfocando muy fuertemente en las baterías Shenzhen Pro para Europa. Son baterías LFP de muy alto desempeño, muy interesantes. De hecho, tengo un vídeo súper extenso donde hablo de las baterías Shenzhen Pro porque estuve en la presentación de la batería, pero no me sorprendería nada que a medida que tienen más resuelto el proceso de fabricación a gran escala, lo veamos también en otros mercados, no solo en China y exportándose desde China, sino que veamos que poco a poco se empiecen a montar gigafactories de baterías de sodio en Europa o en América. Y otra cosa que también creo que es muy interesante y muy importante: otras compañías grandes como BYD, por supuesto que están trabajando en sus propias baterías de sodio, así que esto será una carrera muy interesante en los próximos años. Así que sí, ha llegado ese día, el primer coche eléctrico producido a gran escala con baterías de sodio. Se vienen tiempos muy interesantes. Cuéntame qué opinas en comentarios y nos vemos muy pronto. Chao, chao.